Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Volvemos, segunda hora del Espacio en Blanco. Esta noche hablando de hombres de sombrero, de sombras extrañas y mucho más que nos espera. Un montón de gente por ahí contando testimonios. Ahora voy a pedirte, ¿quieren pedir tu email o tu forma de contacto para narrártelo? Bueno, dentro de un ratito vamos a hablaros con otros compañeros que llegan también curiosamente desde Málaga para contarnos un extraño, curiosa investigación que han hecho sobre la Torá. ¿Forma de contacto contigo, Miguel? Pues es muy sencillo. Cualquier persona que haya vivido cualquier tipo de fenómeno anómalo y por supuesto si se han encontrado con el hombre del sombrero, con la gente sombra, pueden escribirme al siguiente correo electrónico: miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, o localizarme a través de Facebook como Miguel Pedrero Gómez, pero mejor al correo electrónico. Nos queda todavía una historia que contar, creo que es la de Herminia. Sí, ella es una gallega que desde hace bastante tiempo recibe la visita de una de estas gentes sombra. Es una entidad ataviada con una sotana, una capucha le cubre el rostro y nunca le ve los pies. Si quieres, escuchamos a la propia Herminia. Vamos con ello. Escuchas los pasos y frío, mucho frío. Y ya sabes que nada, en un momento o en otro que ya van a entrar en la habitación. Y era la imagen, era una túnica negra sin pies. Pero malo, de muy mala leche. Y entraba por las noches, pero yo con los ojos abiertos, Unas veces me presionaba los brazos, otras veces me presionaba en las piernas, en el pecho siempre. Ahí siempre tocaba, siempre. Pero con muchísima fuerza, que me lastimaba, con mucha fuerza. Qué forma de contarlo. Sí, como lo cuenta la gente, es decir, tal y como le ocurrió. Ella sentía cada vez que esta entidad entraba en su habitación, ella se quedaba paralizada y, como explicaba en este corte de voz que acabamos de escuchar, ella sentía que la tocaba. Y como en el caso de Emma, que hemos escuchado anteriormente, una noche esta entidad se tumbó sobre ella. Y hubo una noche, pero solo una vez, que se puso sobre mí. Ese día, vi su cara. Los otros días no le podía ver la cara, solo tenía una capucha. Ese día le vi y era una calavera, pero blanca, su cara. Se puso sobre mí, pero con toda la fuerza, pero con una fuerza increíble. Pero estuvo un rato largo, Pero no hablaba absolutamente nada. Porque, es que me sentí impotente, no hice absolutamente nada yo. Sin moverme, me quedé inmóvil total. Tremenda la experiencia, todavía un poquito más. Sí, fíjate además que describe el rostro de esta entidad igual que lo hizo Emma. Es un rostro cadavérico. Y otra noche, y esta quizás fue su experiencia más terrible, esta entidad llegó a levantarle las mantas de la cama, la agarró por los pies y comenzó a arrastrarla hacia la ventana. Escuchamos. Vino, me cogió por los pies y tiró todo lo que pudo por mí. Tiró por mí todo lo que pudo. Y me dijo que me iba a tirar por la ventana. Tiró todo lo que pudo por mí, me llevó así hasta el bordillo hasta el borde de la ventana. Yo me agarré al somier. Y de repente apareció una mujer, pero alta, guapísima, con un vestido blanco. Y esa mujer, salió de ella algo que me transmitió paz, una tranquilidad inmensa. Es como que no te preocupes, que no te va a pasar nada, que yo te voy a ayudar. Y a raíz de eso, ni les tengo tanto miedo. Prefiero que no vengan, claro, pero tampoco no. Lo llevo bastante bien. Qué curioso y qué bonito que haya eso, una figura que la protege. Sí, además es muy curioso porque a la mañana siguiente la llama por teléfono su hija, que estaba estudiando en Madrid, y le dice: oye, mamá, esta noche me ha pasado algo muy extraño. De pronto me he despertado y he visto al otro lado de la ventana
a una mujer vestida de blanco. Justo esa entidad que se había llevado con ella a ese ser oscuro. Qué curioso. 3:10, 2:10 en las Islas Canarias. Todavía tenemos un poquito más que contaros de estas experiencias y luego tratamos de sacar conclusiones. Tras esa introducción nos vamos a ver Santas Compañas. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Sigamos con más extrañas visitas del más allá. Esta es una de sus evidencias. El protagonista es un abogado del Banco Central de Costa Rica llamado Edelmir Pizarro. Una madrugada de 1991, él y 3 amigos circulaban en automóvil entre las poblaciones de San Vito de Cotobruz y Ciudad Neily, en el sur de Costa Rica. Íbamos a las playas del Pacífico a pasar unos días. La carretera era muy mala, prácticamente un camino de tierra. Por eso avanzábamos a unos 15 kilómetros hora, como mucho. En cierto momento escuchamos un zumbido muy extraño. Y un par de minutos después apareció repentinamente una neblina que cubrió la carretera. Entonces se hizo un silencio muy pesado. No sé muy bien cómo explicarlo. Y nos invadió una sensación de irrealidad y también de tristeza y angustia. Acto seguido, vimos que a ambos lados del vehículo avanzaban una serie de figuras traslúcidas, pero que se veían perfectamente. Venían en dirección contraria a nosotros y eran como unas 18 por cada lado. Conozcamos algo más de esta extraña aparición. Ahí está un poco resumida. Protagonista, abogado del Banco Central de Costa Rica, Edelmir Pizarro, y él mismo nos cuenta esa experiencia, ¿verdad?, mientras iban a la playa. Sí, además, buen oyente de este programa. Como escuchábamos en esta introducción, él y sus 3 amigos circulaban en automóvil y de pronto escuchan un extraño zumbido y ahí se inicia toda la experiencia. Vamos a escucharlo. En un momento determinado es como extraño, se escucha como un zumbido silencioso, no sé cómo describirlo, porque llevábamos música y la paramos, íbamos en silencio. Cuando comienzo a distinguir que el carro va bajando, ¿verdad? Vamos bajando, yo voy conduciendo, pero en medio de un cortejo. Cuando hablo de cortejo le hablo de siluetas translúcidas que van en sentido opuesto, pero como flotando. Van con la cabeza hacia abajo y con forma de capucha. En sus manos observo algo, pero no logro distinguir si son velas o qué es. Si observo que van con la cabeza hacia abajo, en dirección opuesta al vehículo que va bajando. Extraña visión, ¿verdad? Que sí. Sigue todavía con más características. Sí, porque en ese momento Edelmir lo que hace es mirar al amigo que iba a su lado en el asiento del copiloto y se da cuenta de que su amigo estaba observando exactamente lo mismo que él. Vuelvo a ver a mi compañero, cuando lo vuelvo a ver me asusto porque está blanco, el muchacho, mi amigo, va blanco, ¿verdad? Me vuelve a ver ya sudando y me dice, en términos coloquiales costarricenses, me dice, mae, ¿ve lo que estoy viendo? Le digo, sí, ¿qué es esa cosa? Y dice, no sé, pero vayámonos de aquí. Y en ese momento, Miguel, lo que opté fue por acelerar, aunque fuéramos en bajada, para salir de ese entramado en que nos encontrábamos en ese momento. ¿Te imaginas esa experiencia, por la carretera y encontrarte con esas figuras? Todavía hay más, ¿no? Sí, porque en este testimonio hay un aspecto muy curioso y que es un denominador común en otros muchos casos de encuentros con ensotanados espectrales, santas compañías, supuestas procesiones de muertos o incluso todo tipo de entidades aparentemente sobrenaturales. Y es ese silencio
difícil de explicar que se genera, que se produce poco antes de la experiencia. Y entonces yo lo que quise es centrarme precisamente en esa sensación, en ese silencio. Y le pregunté a Edelmir, ¿cómo podrías describir ese silencio que dio inicio a la experiencia? Y nos cuenta. Porque es un silencio sobrecogedor. La realidad como que se dibuja de otra forma. Vamos a ver, cuando yo voy en ese transcurrir en medio de esas dos líneas paralelas de individuos, hay una tristeza sobrecogedora. Íbamos de vacaciones, íbamos en buena lid, vacilando, todo, pero en ese momento sí hay una tristeza sobrecogedora. Qué curiosa sensación, ¿verdad? Sí, es como si de pronto la realidad cambiara por completo. Muchos testigos me dicen que es como si de pronto se cerniera sobre ellos una campana de aislamiento. Otros dicen que la realidad desaparece. Otros me cuentan que surge una nueva realidad. Otros me dicen que de pronto se hace el silencio absoluto, no se escucha nada en el entorno y ni siquiera hay sensación térmica. Cada uno lo describe de una manera diferente, pero en el fondo es esa entrada en otra realidad. Es como si el contexto, el medio que te circundara, cambiara por completo en ese momento, durante esa experiencia. Y claro, después de todo esto que nos había relatado, yo lo que le pregunto a Edelmir Pizarro es si me podría describir de un modo lo más concreto posible cómo eran esas entidades traslúcidas y ensotanadas, cómo nos las podía describir. Asotanados es una sotana grisácea, así podría describirla, con esa capucha que usan a veces los monjes. No se logra distinguir el rostro, se ve solamente la capucha amplia. Por el tipo de condición uno percibe que son como género masculino, no logra uno percibir que sean de otro género más que el masculino. Anchos, si pudiera distinguir algún tamaño, podría decir que de unos 70 más o menos. Bueno, ahí está el caso. Momento para sacar conclusiones, Miguel. ¿Qué son estos seres que aparecen? El hombre del sombrero, las entidades, esto otro. Hay algunos oyentes y hay algunos investigadores que dicen que puede ser explicado por la parálisis del sueño. En un momento determinado se da, y es un caso que se da en multitud de personas, no te puedes mover, tienes alucinaciones o aparentes alucinaciones y ves seres ahí y tú estás aterrado y no te puedes mover. Parálisis de sueño no tiene nada que ver con entidades de fuera. ¿Qué crees? Bueno, yo creo que para muchos de estos casos probablemente hay múltiples explicaciones, pero en muchos de los testimonios que acabamos de escuchar, lo que dicen las personas es que ni siquiera se habían dormido. Es decir, es cierto que se produce en ese espacio íntimo, el más íntimo de cualquiera de nosotros, que es nuestro cuarto, nuestra habitación, pero muchos de estos testimonios afirman que esa entidad se aparece simplemente cuando se acaban de introducir en la cama. Y además, en algunos testimonios que acabamos de escuchar, esa experiencia no solamente la vive una de las personas, uno de los moradores de la casa, sino que también la protagonizan más personas. En este caso que acabamos de escuchar, el de Edelmir Pizarro, es enormemente curioso. Y te diré por qué. Porque él no sabía lo que había visto. Solo algunos años después, bastantes años después, por casualidad, leyó un artículo en la revista Año Cero. ¿Tuyo? Sí. ¿Era el artículo? No, el artículo no era mío, era de una colaboradora. Y ahí en Año Cero vio una representación, una ilustración dentro de un artículo sobre la Santa Compaña, ¿no? El que dábamos a conocer testimonios de personas que habían observado la Santa Compaña. Y este hombre ve esa ilustración, lee el artículo y dice, pero si esto es lo que yo he visto, si yo he visto a la Santa Compaña. Y esto también es un común denominador en otros muchos casos de encuentros con este tipo de entidades fuera del contexto cultural europeo, en Latinoamérica. Aquí en este programa tuvimos a una persona de Nicaragua que también se encontró con esta comitiva espectral de entidades ensotanadas que aquí identificaríamos como la Santa Compañía en plena selva de Nicaragua, y solamente 20 y tantos años después, cuando ya vivía en España, pues de la misma manera llegó a su mano por casualidad un Año Cero y de pronto se dio cuenta de que eso es lo que él había observado. Por lo tanto,
de qué estamos hablando. ¿Se pueden explicar estas experiencias simplemente desde el punto de vista del contexto sociocultural, desde un punto de vista antropológico, o estamos hablando de algo externo al ser humano o incluso algo que es capaz de proyectar la mente del propio ser humano? No lo sé. Déjame que escuchemos un avance de una peliculita y tratamos de ver cómo podemos defendernos. ¿Y qué me dice del hombre que vi colgando del techo? La mente tiene mucho poder, señora, sobre todo una mente afligida. Sé lo que vi. El agua, el claxon. Sin quererlo, todo ello ayudó a crear una imagen en su mente. Lo vi. Esas cosas que reprimimos acaban saliendo de noche, es inevitable. Le dije que no he visto ningún fantasma, pero no es verdad del todo. He visto muchos fantasmas. Pero no como usted los imagina. Un fantasma puede ser muchas cosas. Un recuerdo, un sueño, un secreto. El dolor, la rabia, la culpa. Sé por experiencia que la mayoría de las veces son lo que queremos ver. ¿Por qué iba a querer ver a mi carne de esa manera? Porque es mejor que no volver a verle. Casi siempre un fantasma es un deseo. Quizás sea todo producto de nuestra imaginación, como decía Anthony Blake. ¿Usted también nos escucha? Yo no lo creo. Yo tiendo a pensar que en algunos de estos relatos hay un gran sustrato de realidad. Yo no puedo decir si ese fenómeno puede estar causado por el propio individuo, por los propios miedos del individuo, que de alguna forma es capaz de proyectar algún tipo de entidad que incluso puede provocar algún efecto físico, o es algo externo al ser humano. No lo puedo afirmar, pero cuando tú escuchas, una cosa es leer los testimonios, pero otra cosa es cuando escuchas a la persona, la tienes frente a ti. La pasión que pone, la emoción, ¿verdad? Es decir, te está contando su verdad. A mí no me cabe duda de que eso le ha ocurrido. Ahora, ¿por qué el hombre del sombrero se aparece en tantos lugares del mundo a personas que no tienen ningún tipo de conexión entre sí, que no han leído nada sobre la existencia de este hombre del sombrero? Todos describen esta entidad de la misma manera. Es una entidad aparentemente negativa que busca causar miedo, causar terror. Los antropólogos dicen que es una imagen icónica, que es una imagen icónica del mal, porque viste del negro, porque tiene un rostro cadavérico. Incluso explican ese sombrero como un símbolo de fuerza, de poder, como si fuera una especie de corona o una especie de tocado que simboliza fuerza, poder, capacidad de manipular a las personas que están frente a él, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es una interpretación antropológica, psicológica, sociológica si quieres, pero también hay un aspecto fenoménico en este tipo de experiencias que no podemos dejar de lado. Forma de defendernos, yo lo has adelantado, vamos a subrayarlo, si te parece, y terminamos. Bueno, pues esto es muy curioso porque con muchas de las personas que he tenido la oportunidad de entrevistar y que me han contado este tipo de experiencias, me dicen que finalmente consiguieron que desapareciera o al menos remitiera este tipo de apariciones en el momento que se enfrentaron a esta entidad sombra o a este hombre del sombrero. Parece que la clave para evitar que nos aterrorice es precisamente no mostrar miedo y encararnos ante esa entidad. Desde ese preciso instante pierde el poder que tenía ante nosotros, que es nada más y nada menos que el de provocarnos miedo, terror, parece que quizás para alimentarse de esa energía negativa que desprendemos. Miguel, tengo que despedirte. Forma de contacto, repite de nuevo si quieres, para la gente que quiera conectar, y hacemos otro nuevo programa sobre esta serie de experiencias apasionantes. Claro que sí, es miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, y yo estaré encantado de ponerme en contacto con todas las personas que nos escriban e intentar llegar en la medida de mis posibilidades al fondo del asunto. Muchas gracias por haber estado con nosotros
Te deseo buen verano, que sigamos en el Espacio en Blanco. Pues muchísimas gracias a vosotros, y ya sabes que cuando queráis yo vengo aquí a lo que considero mi casa entre amigos. Lo es. 1325, 1225 en las Islas Canarias, 900, 137, 137, unos recuerditos y nos vamos con otro tema. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Hola amigos de Espacio en Blanco, soy Juan David, les mando un saludo muy especial desde Tabio, Colombia. Radio Nacional, el sonido que nos une. Amaya, por favor, lupa. Toma. ¿Microscopio? Toma. ¿Algo de zoom, por favor? Aquí. Telescopio, rápido. Acelerador de partículas, rápido. Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto. Este fin de semana viajamos a lo pequeño. Pues no veo ni torta. Sábados y domingos a las 4 de la madrugada. Las 3 en Canarias. Acelerador de partículas. ¿Qué? ¿Qué es esa cara? Que parece una pintura al óleo. Palacios llenos de cascotes o invadidos por la naturaleza. Dibujar algo que nos atrae, sobre todo cuando éramos niños. Entrar en el estudio de un artista es, de alguna manera, entrar en su alma. La radio tiene ojos. Y todo un retrato a la vez. Ana Morente. El arte habla de ti, de nosotros. Escúchalo. Los domingos a las 2:30 de la tarde. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Y seguimos, cambiamos de tema y nos vamos al encuentro de 3 investigadores. Y ya veréis un tema sorprendente, os lo ofrecemos tras esa introducción. La Torá, instrucción, enseñanza, doctrina, es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. La Torá es llamada Pentateuco en el cristianismo y constituye la base y el fundamento del judaísmo. El término proviene de una raíz hebrea que significa acometer y se halla etimológicamente ligado a las nociones de ley, enseñanza e instrucción. Para el judaísmo, la Torá es la ley. Según la tradición judía, involucra la totalidad de la revelación y enseñanza divina otorgada al pueblo de Israel. Esta noche tenemos invitados que han investigado sobre ella y tienen algo que contarnos. Vamos hasta Málaga para encontrarnos con nuestros 3 invitados de este sorprendente tema. Comenzamos a saludarlos. Paco Quevedo. Buenas noches, don Paco. Muy buenas noches, Miguel. Un saludo, gracias por tu invitación y un abrazo a todos los oyentes. Gracias a ti por buscarnos o traernos este tema tan sorprendente que vamos a tratar de analizar ahora. Investigador, llevas un montón de años metido en estos temas y oyente del Espacio en Blanco, ¿verdad? Sí. Yo ya te oía en mi primer trabajo allí en las frías noches de Toledo por el 1986-88. Wow. Y fíjate si ha llovido desde entonces. Wow, sigues escuchando, ¿verdad? Por supuesto. Cada semana ahí estoy con mi amigo Miguel. Qué bien, cosa que te agradezco. Seguimos saludando a Guillermo Bergman. ¿Cómo se dice? Buenas noches. Guillermo, muy buenas noches, Miguel, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes y un saludo a todos los oyentes. Encantado. Y el apellido se pronuncia correctamente Bergman. Bergman, vale. Que viene a ser traducido algo así como montañero, minero. ¿Minero? Sí. Vale, técnico superior, investigador también, y te has metido en esta historia que vamos a contar hoy, súper extraña. Ahora me vas a decir por qué. Saludamos a nuestro tercer invitado, Daniel Ríos. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, familia, a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar en vuestro programa. ¿También oyente del Espacio en Blanco? También.
No te lo he preguntado a ti, Guillermo, ¿tú también lo eres? Pues yo tuve, sí, por supuesto, yo tuve mi primer encuentro contigo, Miguel, Sí. oyendo tu historia del suceso en Haití con aquel zombie. El diablo y toda aquella panda. Me cautivó. Bueno, hoy estamos hablando de cosas parecidas. Bienvenidos a todos. Daniel, licenciado en Comunicación y Marketing, y estás haciendo el doctorado sobre este tema que vamos a tocar. No, es en comunicación. Comunicación, vale. Paco, tú eres un poco el embajador de esta historia. ¿Por qué? ¿Cómo surge? ¿Cómo te la encuentras? ¿Qué ocurre con este estudio que se está haciendo sobre la Torá? Y luego les vamos a preguntar a nuestros dos invitados qué es exactamente la Torá. Bueno, pues yo me encuentro con esta información a través de un amigo, también enamorado del misterio, que cada cuando me manda noticias para que pueda seguir con mis hilos de investigación. A mí el tema de Dios, de las creencias, de dónde venimos, pues es una de las inquietudes más grandes que he tenido desde siempre. Es un misterio, ¿no? ¿Quiénes somos, de dónde venimos y quizá dónde vamos? Son las tres mayores preguntas de la humanidad desde siempre. Este amigo me manda un vídeo en el que, bueno, pues Javier Sierra hace referencia a estos tres investigadores. Falta hablar de Mercedes, que no puede atendernos por cuestiones personales. Sí. Mercedes Navarro, Guillermo y Daniel. Resulta que me doy cuenta, joder, pero si son vecinos míos, si vivimos muy cerquita. Así que me pongo manos a la obra y a final de mayo contacto con ellos. Y bueno, pues hemos tramado una amistad interesante porque las inquietudes son comunes. Y el descubrimiento que han hecho, para mí, que de no ser un juego matemático, como he repetido en varias ocasiones, y tiene pinta de que no lo es, pues estamos ante algo que plantea una reflexión sobre nuestras creencias más básicas. La idea de ese Dios cristiano que aparentemente, o según la ortodoxia judaica, dictó una serie de normas al pueblo de Israel a través de la persona de Moisés. Y bueno, hasta el punto de que era casi sagrado no variar el léxico, no variar ni el más mínimo signo de puntuación de los textos que fueron inspirados a Moisés. Y esto tiene su porqué, que ahora iremos desgranando. Seguro. Guillermo, Daniel, cualquiera de los dos que queráis, ¿qué es la Torá? Contarnos para nuestros oyentes. Hemos dicho en esa introducción que es uno de los libros básicos de los judíos, también de los cristianos. En la Biblia se llama el Pentateuco, creo que es, ¿verdad? Correcto. Cualquiera de los dos, contarme qué es Guillermo exactamente. empieza. Vale, Guillermo, adelante. La Torá es el precursor de lo que hoy día conocemos también como la Biblia cristiana o el mismo Corán. De hecho, es la base fundamental, tanto religiosa como cultural hoy día, pues de miles de millones de personas en este mundo. La importancia de esos manuscritos pues persiste ya desde hace 3.300 años y a grosso modo sigue cautivando masa. Es el libro más vendido de la historia y yo creo que se debería tomar como mínimo en serio en cuanto a un estudio como el que hemos realizado nosotros. Vale, ¿es un libro revelado por Dios directamente? Bueno, podemos llamarlo Dios o podemos llamarlo una inteligencia suprema, puesto que el concepto Dios que nosotros tenemos hoy día es erróneo, no es ningún señor barbudo. Más bien se revela como una inteligencia muy superior a la nuestra y que se oculta, se encripta entre letras. Vale, pero es un libro revelado, ¿verdad? Correcto. Vale, tanto para los cristianos como los judíos, dices también como para los musulmanes, ¿la Torá influye? Sí, muchísimo, sí. De hecho, en los propios nombres que conocemos quizás de amigos, de compañeros como Musa, Yusuf, son nombres bíblicos, ¿sí? Son Moisés, José. Ellos basan, el Corán se basa principalmente en la Torá, solo que existe un derivado que viene a ser ya la revelación de Mahoma, pero la base es la Torá. Sin embargo, cuando se habla de Torá suena mucho a judíos, ¿no? A esa religión de ellos, ¿no? Sí,
Bien, yo pienso que lo que no podemos permitir, o lo que no debemos ni siquiera realizar todos nosotros mismos, es politicar este asunto, ¿no? Politizar el asunto. Es una de las bases fundamentales para llegar a comprender realmente en qué se basa esta Torá, qué es lo que oculta, qué es lo que nos puede brindar. Vale, déjame que diga que no nos hacemos responsables de lo que vayáis a contar. Hay seguramente muchos rabinos que pondrían muy en duda lo que vais a decir, y bueno, eso lo digo después. ¿Con qué derecho os metéis a estudiar este tipo de cosas y sacáis esas conclusiones que no han sacado rabinos desde hace miles de años con este asunto? ¿Qué descubrís? ¿Qué pasa? ¿Cómo comienza la historia? Bueno, pues la historia comienza entre tres amigos, Mercedes, Guillermo y un servidor, Daniel, en una noche de diciembre del 2017, junto a la Torá, ¿no? Guillermo, que es un erudito del tema de la cultura de los hebreos, ¿no? y de la temática judía, siempre nos deleitaba, ¿no? Con su argumento, ¿no? De la Torá ha sido mantenida intacta desde que Dios se la entregó al pueblo de Israel delante de 1 millón de personas. Entonces, claro, estamos hablando de un texto que se ha mantenido intacto desde hace 3.300 años aproximadamente, ¿no? Claro, con los conocimientos básicos de la informática, pues claro, aquella noche pensamos en la hipótesis en que la Torá, más que un libro con un sentido literario, pudiera tener o ser en su totalidad un código binario, un software en el que, con la modificación de cualquiera de sus caracteres, que es lo correcto hablar en hebreo de caracteres, porque no son letras, son caracteres, cambia el significado de todo. Claro, y así se entiende, digamos, esa meticulosidad que tenían los copistas judíos a lo largo de tantos milenios en mantener la Torá intacta. Ya, esa era una premisa que tenía ese libro, ¿no? Exacto. Que no se podía tocar ningún carácter. Ningún carácter, exacto. Uh-huh. Entonces, claro, aquel día pues se nos encendió la bombilla y dijimos, esto es un libro que contiene binario. Entonces, claro, el problema era cómo extraer binario de letras. Entonces Guillermo nos comentó, claro, la gematría, las palabras en hebreo tienen gematría. ¿Qué es eso de la gematría? ¿Qué es eso de gematría? Exacto. Pues en hebreo, cada carácter tiene un valor numérico. Este valor numérico se otorga desde hace milenios y se ha mantenido intacto. Es decir, no es un método que nosotros no hayamos inventado o sea de reciente implantación, sino esto viene de muy atrás y se utiliza para enumerar los textos bíblicos. Entonces, brevemente, lo que nosotros hicimos fue calcular el valor gemátrico de cada una de las palabras de la Torá. Por ejemplo, Bereshit, que es en el principio, Bereshit tiene un valor de 913, dado por la suma del valor numérico de cada uno de los caracteres que conforman la palabra Bereshit. Ese valor 913 lo pasamos al lenguaje binario, una simple división entre 2, y aparece el binario, la representación en binario de ese valor numérico en décimas de 913. Y ese binario, esos unos y ceros, lo pasamos a mapa de bits, que no es otra cosa que representar en cuadraditos negros y blancos los unos y los ceros. El 1 lo representamos con cuadraditos negros y el 0 con un cuadradito blanco, porque lo hacíamos a mano en una libreta, ¿no? Claro, esto en digital son píxeles, estamos hablando de imágenes en mapa de bits. Pues eso, a medida que íbamos extrayendo código binario de cada una de las palabras y lo transformábamos en imágenes en mapa de bits, vimos que aparecían imágenes. ¿Imágenes? Exacto, pero imágenes relacionadas con el propio texto bíblico. O sea, la casualidad se queda sin margen. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Voy un segundito a Guillermo y ahora seguimos con las imágenes. Guillermo, ¿tu familia o está relacionado con los judíos, con los hebreos, tú? No, que yo sepa no. Y ni mi madre tampoco, ni mi padre tampoco. O sea, oficialmente no desconocemos los orígenes de mi familia. Ya, pero sí te interesa el mundo de los hebreos. Desde siempre, sí. Vale, volvemos a las imágenes. Vais sacando esos códigos y de repente salen imágenes que coinciden con el texto que se está leyendo.
Sí, los pictogramas obtenidos en su mayoría se relacionan con el texto del que se extraen, correcto. Eso da pie a que continuemos con nuestra investigación, puesto que de otro modo quizás no le hubiésemos visto un filón como para entender que debiésemos seguir semejante acometida, ¿no? Y además a tan largo plazo. Lo curioso fue evidentemente eso, que los pictogramas resultantes se relacionan con el texto del que se extraen en su mayoría. Ya, pero perdón por la pregunta, por mi incultura. ¿Hace falta muchas palabras para sacar un pictograma de esos? Pues no, eso es lo curioso. De hecho, de una sola frase, sí, que se puede componer, por ejemplo, de 7, 6 o 8 palabras, ya se obtiene un mapa de bits interpretable. Ya, explícame qué dice la frase. Estábamos en un campo muy bonito y de repente el pictograma es un campo muy bonito. O un árbol en un campo. Ya. De ese modo. Por poner un ejemplo, en la Biblia hebrea narra cómo Moisés divide las aguas del Mar Rojo y aparece un humanoide con 2 paredes a sus lados dividiéndose. ¿Un humanoide has dicho o te has equivocado? Sí, un humanoide. No se puede interpretar como una persona concreta, puesto que es a modo mapa de bits. Debemos relacionarlo un poco quizás o compararlo con los juegos de Super Mario de los años 80 y 90, Golden Axe, donde evidentemente se puede apreciar que hay una persona o hay un individuo, pero no se le puede poner una cara como si estuviésemos ante una foto de una persona. Ya, qué curioso. ¿Qué más? Que también la hay, Miguel. ¿Sí? Hay varias personas que aparecen, pero muy, muy, muy nítidas. Vale. ¿Seguís investigando? ¿Seguís leyendo la Torá? ¿Seguís sacando pictogramas? ¿Cómo se desarrolla la investigación? Pues la investigación... decir quiénes sois para que os vayan... Sí, bueno, podemos hablar de Daniel o Guillermo hoy brevemente. Vale. La investigación la hemos publicado en Cefart, el software divino, lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital por internet, y en ella pues analizamos los versículos, como ahora comentará Guillermo, de mayor, digamos, conocimiento público, la división de las aguas, cuando Dios entrega las tablas de la ley a Moisés, cuando Dios crea los árboles. Son, digamos, los más conocidos, y dentro de esos más conocidos aparecen esos pictogramas, en su mayoría relacionadas con el texto bíblico. Pues se podría pensar, pareidolias, una pareidolia. Bueno, pues esa pareidolia sería una sucesión de pareidolias relacionadas con el propio texto bíblico. ¿Habéis sacado muchos pictogramas? ¿El número concreto? Sí. Muchísimos, sí. Vale, déjame que os pregunte. No hace mucho salió un libro, Michael Drosnin se llamaba. Sí, correcto. Que también con la Torá o con los libros sagrados hebreos, juntando como si fuera una sopa de letras, sacaba profecías. ¿Tiene algo que ver esta historia vuestra con eso? En principio, la única relación que nuestro hallazgo tiene con la de Michael Drosnin es que hemos usado la misma sopa de letras, pero no para extraer frases a modo salto de letras, sino para extraer imágenes. Es un código visual. ¿La que más os haya llamado la atención? A mí personalmente la que más me haya podido llamar la atención es una imagen resultante de un texto bíblico del Génesis, en el que se narra cómo Dios ordena hacer un altar y sacrificar ese altar almas puras en señal de holocausto, y aparece la cara de Adolf Hitler. ¿Qué me dices? Vamos a ser un poco críticos. ¿Cómo o por qué sois tan listos vosotros que de repente habéis descubierto esto cuando hay rabinos que llevan estudiando esta serie de cosas y no se han dado cuenta? ¿Qué tenéis vosotros de listos? Pues nada, somos simples mortales. Yo creo que Guillermo tiene una buena respuesta a esa pregunta. Cuéntame, Guillermo, entonces, a ver. Pues yo lo relaciono con el hambre de conocimiento, ¿no? Yo lo relaciono sobre todo con el hecho de querer distanciarnos de una fe ciega y tratar de entender qué hay detrás de la Sagrada Escritura, pero ya con un fundamento científico, ¿no? A nosotros nos interesa el saber y el conocer, y nos interesa la certeza, no el creer. Ya. Pero este descubrimiento significaría, y voy contigo, Paco, que ha habido una inteligencia que dio ese texto a los seres humanos
y que lo encriptó de alguna manera hasta que llegara el tiempo en que fuéramos capaces de comprender lo que es ahora cuando manejamos esta serie de cosas de software, etcétera. Sí, yo pienso de esta manera, aunque hay por ahí ya gente diciendo que no, que son como las manchas de aquel famoso psicólogo que cada uno ve en ellas lo que quiere ver. No es esto. Hay que diferenciar muy bien y hay que leer con atención el estudio que han hecho Mercedes, Daniel y Guillermo, porque lo que ahí sale son imágenes con todo el significado y para mí con toda la intención, exactamente igual que lo que ocurrió cuando Carl Sagan y el grupo de científicos que desarrollaron el mensaje para enviar al cosmos desde Arecibo y que influyó también en nuestros tres autores a la hora de inspirarse en esto, pues aquello era todo el desarrollo tecnológico llevado a una simplicidad brutal, que es el binario, ceros y unos, pero un compendio de conocimientos muy grande representado en cosas muy simples, como una figura humanoide, que decía antes Guillermo. Bueno, pues efectivamente, ¿cómo vas a representar un ser humano? Una cabeza, dos brazos, de una manera muy simple, como dibujaría un niño, en la única forma de hacerlo en mapa de bits. Y así es como se hizo en Arecibo, y así es como aparecen en estos pasajes de la Torá, que recordemos son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, es decir, los 5 primeros libros que en conjunto con el Tanaj formarían el Antiguo Testamento cristiano, de lo que hablamos. Bueno, pues ellos, por resumirte y ser lo más breve posible, resulta que descubren, en el principio, empiezan por el Génesis y ahí descubren la letra Aleph, representada en un mapa de bits que se distingue perfectamente. El Aleph es como el alfa griega, significa el principio, y ellos se iluminan diciendo, o se inspiran diciendo, leche, estamos en el principio de algo importante. ¿Cómo averiguar qué ocurre ahí? Siguen aplicando ese volcado de valor numérico de caracteres hebreos a binario, y aparece una frase que ahora podrán decir ellos cuál era en hebreo, qué significa en el espejo, y ahí se dan cuenta de que tienen que desdoblar, tienen que efectuar una imagen especular sobre el mapa de bits que se origina. De esta manera aparece la imagen completa. Tiene toda la simbología. Los hebreos es un mundo, la Biblia, el mundo bíblico es todo una simbología de el hombre físico y su proyección espiritual y etérea, es decir, la imagen que no se ve junta con lo que vemos en la realidad sería el todo, justo lo que aparece ahí. Y la tercera imagen que consiguen ver es el Arca de la Alianza abierta. Recordemos que el Arca de la Alianza tiene una simbología de aparato que servía para comunicarse con Dios en aquellos momentos de hace 2000 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí con el Arca de la Alianza abierta que aparece en mapa de bits? Pues que han tenido un principio, han descubierto la clave, hacer una imagen especular, y con ello han abierto la vía de comunicación para entender los mensajes de Dios. Por supuesto, quien hiciera todo esto tenía una inteligencia extraordinaria, y es todo un alarde ordenar el alfabeto hebreo para decir algo con sentido, y que a la vez entre esos caracteres hebreos esté el código binario necesario para generar una imagen en mapa de bits que esté relacionada con lo que se explica en el texto. Eso, por supuesto, para mí significa una inteligencia. Alguien pensó en lanzar un mensaje para ellos, que ya son millennials, es decir, ya son la generación. Quienes lo van a entender mejor, creo que era un mensaje dirigido, como me han dicho ellos mismos, era un mensaje dirigido a las generaciones que vienen a partir de ahora, que se nacen y se desarrollan, crecen con la tecnología rodeándolos por todas partes, con una mente más abierta, más flexible a la hora de interpretar cosas rígidas, tan intocables como las creencias. Quizá hubiera un ser inteligente que utilizaba tecnología binaria y con ello nos quiere decir que reflexionemos sobre quién empezó con esto de la religión, que lanza una idea que a lo mejor no era. Casi terminando, esa es la
conclusión que de alguna manera saca Paco, pero ¿cómo ese ser tan inteligente va en aquel tiempo a conocer que iba a haber un tipo tan raro como Hitler y lo saca en esa fotografía? Se me ha quedado a mí eso un poco descolgado. Eso es todo un desafío que supongo que Guillermo o Daniel podrán explicar, pues pero desde luego es desafiante el tema. Adelante, los últimos minutos, cuéntame, Guillermo o Daniel, contarnos. Pues yo voy a tardar 20 segundos y dejo todo el final abierto para Daniel. Una cosa muy importante es que nosotros hemos publicado en nuestra página web la metodología científica aplicada y todo el mundo desde casa y sin grandes conocimientos de informática puede realizar la misma operación que nosotros obteniendo los mismos resultados. Vale, lo apuntamos. Hay una Daniel o Guillermo, hay una frase, decía Paco, ¿qué frase o cómo se podría resumir esta historia? Y vamos terminando, damos esa página web para que nuestros oyentes comprueben. Bueno, pues como ha comentado anteriormente mi compañero Guillermo, toda la metodología está abierta, lo podéis hacer en casa obteniendo los mismos resultados. Hemos sido transparentes a la hora de contarlo todo. Está en www.cefart terminado en t.net. Ahí está la metodología explicada y bueno, brevemente en qué consiste este hallazgo. Y bueno, pues este hallazgo, como anteriormente ha dicho Paco, es algo que va a cambiar pues nuestro sistema de creencias y es un mensaje depositado para esta generación, para la generación millennial, en las cuales nos incluimos nosotros, porque somos jóvenes, y nos dice que, pues eso, ¿no? Que ese ser inteligente, pues sigue ahí, está ahí y está con nosotros, ¿no? Y ha dado un mensaje, en este caso en binario, en imágenes en mapa de bits, para este momento. Y simplemente todo ello lo que nos tiene que hacer es reflexionar acerca de nuestro, digamos, destino como humanidad hacia un camino hacia la paz. Ahí lo dejamos casi. ¿Nos podéis pasar alguna de esas fotografías para poder poner en las páginas, en las redes sociales? Sí, por supuesto. Antes de nada, ¿os habéis puesto en contacto con rabinos? ¿Os han dicho algo? Bueno, nos contactaron ellos, digámoslo así. Sí, ¿y qué os dijeron? ¿Que estabais locos o...? No, bueno, nos consideran actualmente los más locos entre los locos. Pero evidentemente sí, corroboran todo el hallazgo, están muy sorprendidos, y no solo rabinos, también matemáticos, programadores informáticos, entre otras personas dedicadas a todo el mundo de la tecnología informática o al tema de la teología, ¿no? Y todos coinciden en que esto es una unión entre ciencia y teología, que debería acabar de una vez por todas con esa eterna lucha que llevan ambas ciencias a cabo, sí. Bueno, pues terminando, volver a repetirme esa página web, por favor, www.cefart.net, y lo hemos recogido en el libro nuestro, que se llama Cefart, el software divino. El software divino. Aquí os lo presentamos en el espacio en blanco y ahí lo dejamos para que sepáis más de este asunto, lo investiguéis vosotros mismos y seguiremos con ello, a ver si hay algún mensaje más que ese supuesto ser que vino a darnos ese mensaje que significa la Torá, instrucción, enseñanza o doctrina, que curioso, nos da un tirón de orejas que todavía no lo hemos aprendido. Paco Quevedo, gracias. Muchas gracias, Miguel. Guillermo, muchas gracias. Encantado, muchísimas gracias, Miguel. Daniel, muchas gracias también. Espero veros por Málaga, dar un abrazo a Mercedes y seguiremos muy atentamente este asunto. Si hay novedades, nos las contáis, ¿vale? Por supuesto, cuenta con ello. Por supuesto. Hasta prontito, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Tiempo para analizar las redes sociales. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Les ha gustado el programa? ¿Han pasado miedo hoy? Bueno, pues sí, algunos más que otros, pero yo te diría que la mayoría. Lo que sí tengo es muchísimos testimonios de personas a las que han podido ver, que se han encontrado con el hombre del sombrero. Bueno, he recogido algunas, ¿no? A través del Facebook nos han llegado muchísimos mensajes. Pues Roberto Novillo, por ejemplo, nos cuenta que su primo vio al hombre del sombrero que pasó volando por encima de él. Esto en Argentina. En Colombia nos escriben también diciendo que allí en Cúcuta lo han visto. José Muñoz habla del hombre de negro en este caso, en vez del sombrero, un ser que llevaba una capucha.
y que le aterrorizó. Susana Sánchez también dice que su madre lo vio y que estaba en un lateral de la iglesia, subido en un banco de piedra. Miguel Ángel Alonso también lo vio, Mari Carmen, en fin, muchísimos testimonios, y en concreto nos han llamado del Rincón de la Victoria también. Un guardia jurado estaba trabajando ahora, un vigilante, Juan Luis, y nos ha contado que efectivamente en la Cueva del Tesoro hay una tradición ya desde hace muchísimos años, y él recuerda desde su infancia, y en la actualidad la gente sigue viendo al hombre del sombrero en esta cueva, la Cueva del Tesoro. Y qué curioso también desde donde nos escuchan, Oscar Rayo desde Tucson, Arizona, Dingle, Irlanda, en la Laponia finlandesa, Sandra Méndez desde Quito. Vamos a estar dentro de poco allí en Ecuador. Sandra, qué bonito que nos estén escuchando en tantos lugares, ¿verdad? Y tú tienes más gente todavía, ¿verdad? Desde Tucumán, Argentina, nos manda un saludo Juan José Gómez. Desde Gualeguaychú nos sigue escuchando desde allí. En Argentina, está, en Entre Ríos, sí. Un oyente que se ha convertido ya en un amigo fiel del programa. Desde Canadá también, desde Tánger, Marruecos, desde Quillota, Chile, en fin. Gustavo Siécola, ya viejo amigo del programa, que está en Montevideo, le saludamos desde Nueva York. Podríamos seguir enumerando, pero también queremos dormir hoy. 100 y pico países. Ganadores del concurso, y nos vamos a la Cueva del Agua. Eso es, pues mira, vamos a decir los ganadores antes. Son Adriana de Hidalgo, nos ha escrito al Facebook, Elías Domingo de Valencia, Manuel Morales de Sevilla, David Imposi, también amigo del Facebook, y Juan Luis Caparrós de Málaga. Vale. Escribidnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Dar las gracias a los amigos que han venido a vernos. Nos van a contar dentro de poco una historia. ¿Se van a Málaga o a Almería? Almería. Almería, vale. Nos van a contar historias. ¿Os ha gustado el programa? Sí, joder. Mucho. Bastante. Me alegro. Nos vamos a la Cueva del Agua. Próximo fin de semana, Cueva del Agua, programa histórico. Dentro de nada, 5 días estamos ya por allí. Muy importante a todos los que habéis tenido la suerte de conseguir, pues esas entradas que se agotaron. Recordamos que se agotaron en 24 horas. Más de 100.000, casi 2.000 peticiones de que querían entrar en esa cueva. Lo sentimos, si es pequeñita. Pero repetiremos. Escucharlo a través del programa. Y que vayan a las 6, ¿sí? Muy importante, entre 6 y 6 y cuarto, pues que intentar estar ya todo el mundo allí para poder, bajar, tomar asiento, y a las 7 en punto empezaremos la grabación del programa hasta las 9, luego habrá una horita de descanso y después disfrutaremos del concierto de Quinia. Hay un túnel que dicen que solo cuando el túnel, tendremos que pasar ese túnel. Te veo dentro de poquito en la Cueva del Agua, ¿vale? Allí nos vemos. Será un placer. Y terminamos, ha sido un placer estar juntos. Ojalá hayáis disfrutado de estas aventuras que hemos vivido con los señores del sombrero y demás. En una semana nos vemos en la Cueva del Agua, casi para terminar la temporada, con un notable alto casi sobresaliente que nos ha dado el EGM. Pero la radio continúa ahora, os dejamos con ella y hasta las 4 un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos en el Espacio en Blanco la semana que viene en la Cueva del Agua. ¡Feliz verano! Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.